Buenas noches, mi nombre es César Ochoa, soy constitucionalista y especialista en Derecho Administrativo. Agradezco la invitación del doctor Alberto Borea para participar en esta ponencia el día de hoy sobre el tema del régimen económico y la Constitución de 1979 y el documento de 1993. La Constitución de 1979 representa una promesa de Estado social de derecho en el Perú. Es decir, es una Constitución que recogió aspiraciones de varias décadas que defendieron políticos eminentes, como fue la figura de Víctor Raúl Haya de la Torre, y esta Constitución recogió principios del Estado social, tanto en materia laboral como en materia económica. Como se sabe, la Asamblea Constituyente de 1978, que elaboró ese texto constitucional, formó parte de un proceso de transición democrática, en medio de un régimen militar que estaba de salida. En esa Asamblea Constituyente participaron eminentes figuras como Haya de la Torre, Luis Alberto Sánchez, Ramiro Prialé, por el Partido Aprista, por el Partido Popular Cristiano, Luis Bedoya Reyes, Ernesto Alaiza Grundi, otros juristas destacados por partidos de izquierda como Alberto Ruiz Eldredge, la figura del democristiano Héctor Cornejo Chávez debe ser destacada. Este documento constitucional de 1979 sirvió para la transición democrática y para el restablecimiento de la institucionalidad después de la larga dictadura militar que gobernó al Perú entre el año 68 y 80. Entonces, no es comparable una constitución que institucionaliza o reinstitucionaliza la democracia, el sistema democrático en el Perú, con la Carta de 1993 o el documento del 93, como le prefiero llamar a Alberto Borea, en el cual lo que se afirmaba en realidad era la instauración o institucionalización, entre comillas, de un régimen en esencia autoritario, a través de la figura de la reelección presidencial, que luego se desnaturalizó aún más con la llamada interpretación auténtica y la llamada reelección, que, como sabemos, terminó dramáticamente para el país, con la caída del fujimorismo, régimen autoritario que, además de establecer un régimen para perpetuarse en el poder, eliminó prácticamente los derechos sociales o los vació de contenido en el documento constitucional. El mismo sentido en materia económica, se minimizó el rol del Estado en la economía, que estaba presente claramente en la Constitución de 1979. Se eliminó el concepto de función social de la propiedad y de la empresa. Se recortó las funciones del Estado para intervenir en materia de emergencias económicas. La Constitución llamada de 1993 no faculta al Estado a intervenir ni siquiera en una emergencia económica. Se establece una libertad de contratar de manera absoluta, sin restricciones, de manera que la ley no puede establecer restricciones a esta libertad de contratar, ni aún en situaciones de abuso del derecho. Se establece un régimen de igualdad entre la inversión privada y la inversión extranjera, como si fuera un principio absoluto, siendo todo lo contrario. Debe de ser más bien excepcional
negociada, por ejemplo, a través de los tratados de libre comercio, como los que el Perú ha suscrito con muchos países, en los cuales justamente se da este trato de igualdad porque hay reciprocidad entre los estados. ¿Es una constitución o es un texto o documento constitucional, como se le prefiera llamar, en el cual se vacía el contenido social de la Constitución? No hay aspiraciones sociales, no hay metas de justicia social, no hay declaraciones en favor de reconocer la importancia del derecho del trabajo y la función del trabajo en la producción y generación de la riqueza. Básicamente se trata, pues, de un documento que en el lado político perfilaba y perpetuaba un régimen autoritario y en materia socioeconómica reducía al mínimo la intervención del Estado en la economía dentro de una concepción neoliberal extrema y reducía al mínimo y restringía al mínimo los derechos sociales de los trabajadores. ¿Cómo es posible que este documento se mantenga vigente hasta la actualidad? En gran medida existen intereses de poderes económicos de mantener este documento vigente. No aceptan ningún debate sobre el tema. Presentan un discurso ideológico en el cual, si se toca o se modifica algún artículo de este documento, se podría producir una debacle económica y financiera en el país. Esto es totalmente alarmista, tremendista y falso en realidad. Las constituciones establecen un marco jurídico para actuar, para que el Estado actúe, así como en el régimen político hay un equilibrio de poderes, o se procura un equilibrio de poderes entre el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, y además hay el rol de un tribunal constitucional, como es el caso del Perú y en muchos países. En materia económica se procura un equilibrio de poderes entre el mercado, el Estado y la sociedad civil. Pero en el documento de 1993 no existe tal equilibrio. Se parte de la idea de un mercado que se autorregula, en el cual prácticamente no existe ni interés social, ni interés público, ni interés nacional. Es decir, esto es un régimen totalmente desbalanceado, basado en la autorregulación del mercado, con un Estado mínimo dentro de una concepción neoliberal extrema, que ha eliminado toda referencia a interés social, a función social o a derechos sociales, y al valor y la importancia del trabajo en las relaciones económicas. Demos un ejemplo de una constitución contemporánea muy importante y modélica, la Constitución alemana, la Ley Fundamental de Bonn. Esta Ley Fundamental de Bonn afirma el concepto de Estado Social de Derecho, reconoce la importancia de la función social de la propiedad, reconoce que el Estado puede intervenir e incluso reservarse determinadas actividades económicas por ley y respetando el derecho fundamental de propiedad. Y dentro de ese marco jurídico se desarrolló el llamado milagro alemán de los años 50, 60, 70 del siglo XX. Fue un documento de consenso democrático y social,
En ese sentido, es falso que una constitución que reconozca el rol del Estado en la economía para procurar la defensa de los sectores más débiles de la sociedad signifique, pues, un apocalipsis económico, sino todo lo contrario. Cuando afirmamos que es necesario rescatar la Constitución de 1979, también en el aspecto económico y social, estamos en esa línea, es decir, recoger los principios y valores de esa Constitución que están afirmados desde su preámbulo, que están afirmados en varios artículos, en diversos artículos del texto, que afirman la importancia del trabajo en el régimen económico y social, los derechos sociales, los derechos laborales y el rol del Estado para la protección de los sectores más débiles de la sociedad. Por supuesto que este documento puede ser de 1979, puede ser puesto al día con los cambios que se han producido en las últimas décadas con la globalización. Pero no hay una contradicción imposible de manejar entre Estado social y derechos económicos de libertad de empresa, derecho de propiedad, libertad de contrato y promoción a la inversión. No hay ningún problema en retomar conceptos sociales en el régimen económico. Incluso los tratados de libre comercio que el Perú ha suscrito con muchos países prevén la posibilidad del Estado de regular por razones de interés público. Regular en materia laboral, en materia ambiental, en materia económica. Esto es posible y está firmado incluso en los tratados de libre comercio, que dan seguridad jurídica a los inversionistas de aquellos países con los cuales el Perú ha suscrito estos tratados. Igualmente, los convenios de garantías de inversiones que se han suscrito con varios países protegen los derechos de propiedad de los inversionistas, de manera tal que retomar la Constitución del 79, respetando los convenios de garantía de inversión y los tratados de libre comercio, no va a generar entonces ningún problema, ninguna inversión se va a ahuyentar del país, y al contrario, se va a reinstitucionalizar nuestro sistema, no solo en materia política, sino también en materia económica. Me han llegado algunas preguntas que voy a absolver. ¿Por qué critican la Constitución de Fujimori si gracias a esta se ha logrado el desarrollo económico actual? Esa es una